Bueno, quiero agradecer a todos que ya me han oído cuando hice la presentación de Nuño y las personas que han venido nuevas. Pese a ese currículum bastante académico como antóloga de poetas mujeres españolas, no voy a hacer una presentación, ya no las hago más de tipo académico porque me di cuenta que la gente se aburría mucho y yo también cuando las preparaba. Entonces lo que hago ahora es como dejarme ir cuando recibo un libro y consignar las cosas que me van saliendo a medida que lo veo, ¿no es cierto? Y antes yo me censuraba muchísimo, ¿no? Porque me parecía que toda esa parte personal había que quitarla. Pero en definitiva uno tiene que transmitir lo que uno ha sentido, lo demás es una teoría, una elaboración, una fábrica que no comunica la verdadera emoción que sentí al recibir el libro. Entonces yo tomé apuntes y me voy a ceñir a ellos para no irme por las ramas y darle espacio luego a Paloma para que ella pueda leer. Dejar África. Cuando recibí el libro de Paloma y me disponía a abrirlo, me vino a la mente la afirmación de esa gran fotógrafa que es Diane Arbus. Diane Arbus, que es una mujer famosa americana que hizo una galería de retratos de todo aquello que la cultura americana nunca nos había mostrado en aquellos años en que el sueño americano se estaba cumpliendo en los 60. Ella decía: una fotografía es un secreto acerca de un secreto. Velozmente, esa frase se apresuró a responder a una pregunta que, sin haberla formulado con palabras, se había presentado a mi imaginación cuando recibo el libro. ¿Por qué una fotógrafa de raza como Paloma Serra Robles escribe poesía? ¿Qué busca en el poema que no le puede brindar la foto? Pensé en el final, la continuación de la frase de Arbus, que originalmente fue consignada como apunte en un diario suyo que se descubrió tras su muerte, y recordé cómo acababa esa frase. El comienzo es que ese secreto acerca de un secreto que es la foto, cuanto más te cuenta, menos te enteras. Así pues, pensé, el poema debería cubrir esa expectativa del fotógrafo y recomponer el sentido oculto en la foto. Me puse a leer el libro. Me asaltaron las imágenes, me salpicaron los colores, me electrizaron los chillidos del taxi naranja con sus frenos y descubrí el verso: cada día veo un Pulitzer de la fotografía que jamás haré. Entonces me dije para mí misma: esto es la vida. Y me subí al taxi junto a 25 pares de pies para recorrer a lo loco esos caminos hechos a mano, esos caminos a medio hacer, esos no caminos donde retumban los adoquines en las ruedas del todoterreno. Al igual que ella, me olvidé de la foto, del instante congelado, aunque a veces mis párpados bajaban y hacían clic, configurando lo que luego solo quedará para mi memoria, vivo, insoluble, dice Paloma en un verso. Ese clic de cuando uno cierra los ojos, no toma la foto, pero la toma en su interior, configurando lo que luego solo quedará para mi memoria, vivo, insoluble. Porque, me pregunto, ¿quién podría llegar a captar el peso de la noche africana cargada de humedad, al igual que las ramas del fromager de besos que no recibo? ¿Qué cámara, tanto de fotos como de cine, tras cerrar el obturador sobre la cortina rasgada y sedosa, podría captar a la vez que esa cortina, hasta rota, fue perfecta, pues al romperse entró la vida? ¿Cuántas secuencias harían falta para ver lo que los tiempos de verbo muestran en lo que se tarda en leer un párrafo? ¿Cuántas fotos serían necesarias para captar lo que ese verso dice?
Y al par, ella va contando una historia de amor con la suavidad de quien desenvuelve un rollo de corteza de baobab o deshace la trenza del pelo amado tejido a la sombra de las palmeras. Esa historia amorosa está contada en español, pero un español tan esencial, tan desnudo. Me hablas de abedules y yo solo tengo acacias. ¿Dónde encontrarle las ramas en el árbol genealógico de nuestra lengua? Quizás ramas analógicas en el Pedro Salinas del frontispicio del libro, el famoso Pedro de Esa voz a ti de vida. Voz como agua que evapora de las piedras, en el caso de Paloma, con más aroma que las mismas flores, según quería Paul Celan. Ahí está la raíz hispánica. ¿Y el resto? El resto es el todo que envuelve aquella historia de amor, contado en una lengua nueva, porque el paisaje estalla por las costuras. Es un paisaje que es una atmósfera, que es un tejido multicolor, indestructible, fluido, que se ensancha, se ahonda, se estira, irradia si alargo el brazo, si elevo los ojos, si cojo el teléfono y escucho sonidos del África en la conversación que mantengo desde ultramar. Y deseo volver porque siento los gritos, el miedo, la guerra en la calle, una bala, cadáveres, peces, la laguna pútrida, y quiero estar allí con mi amor. África, África, indeleble. Cito: es el agua de los mangos, dicen. Es la extranjera que nos ha traído la lluvia. Y es en ese único instante donde mi viaje puede, por fin, justificarse. ¿A quién le importa la foto? Bueno, y ahora vamos a escucharte. No sé si puedo decir algo más después de... Pero bueno, todo esto está inspirado por ese libro tan fresco, tan espontáneo y tan raro de encontrar en la poesía contemporánea actual. Y se nota que viene con... Por eso quise hacer la separación entre la voz, que cuenta la historia subterránea, casi apenas insinuada de amor, y todo ese paisaje que es impresionante. No hay en la poesía actual ese tipo de colores, de vida, bueno, tú misma lo vas a decir ahora en tus poemas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a todos los que habéis venido hoy aquí. La verdad es que estoy muy contenta porque además estoy viendo a gente que hace mucho tiempo que no veía y bueno, pues me siento muy agradecida. Agradecer, por supuesto, a Alicia Ares la confianza al querer publicar este libro, a Noni por esta presentación que me has hecho, que claro, no se puede superar. Y quería, porque además está en el público, darle especial las gracias a Alonso Álvarez de Toledo, porque fue la primera persona que dijo sí a los poemas, y por ello aparecieron en una antología de poetas diplomáticos en la editorial Dos Soles en el año 2012, y quizás que él me hubiera dicho que sí, pues me dio mucha, iba a decir un poco, pero no, me dio el empuje de seguir escribiendo, buscando, mirando y al final pues decidiendo que sí, que iba a enviar lo que tenía escrito a alguna editorial porque me apetecía que la gente lo viera. Este libro es una historia de amor a África. Es una historia de los 5 años que pasé en el continente, que quería verlo titulado en un principio Cuaderno de África, pero se me adelantó Miquel Barceló y entonces ya no pude. Y empezó como unas notas, pequeñas frases, ideas de las cosas que veía cuando llegué por primera vez a Abidjan en agosto de 2006. Para mí fue un choque tremendo, porque ni era el África que uno había imaginado, pues no sé, viendo Memorias de África, por ejemplo, ni
y el estar allí, el comprobar cómo se vive en el continente africano, la cercanía de la gente y la cantidad de diferencias con los lugares donde había vivido hasta entonces, pues hicieron que me dedicara a escribir poquito a poco, a la vez que también hacía fotos, claro. Este libro no fue concebido como un libro. Empecé a escribir, no sabía muy bien a dónde me iba a llevar. Y al final, cuando intenté hacer un todo, pues vi que había claramente tres partes diferenciadas. La primera, más dedicada al continente, más dedicada a los países que por mi trabajo pude conocer y pude estar más tiempo, especialmente Costa de Marfil, Liberia, también Mali, Burkina Faso y Ghana. Y después hay una segunda parte de los años de Cabo Verde, a los que te habían llamado tanto la atención porque habías estado allí, donde el discurso yo creo que es un poco más descriptivo y distinto, porque bueno, no existe ya esa fase de enamoramiento del sitio, porque ya me había sucedido en Costa de Marfil. Y también como diplomática, pues me imagino que sufrí un síndrome de Estocolmo de primer destino, que todo te parece maravilloso, aunque objetivamente cualquiera no se lo parezca, a mí me lo sigue pareciendo. Y lo cerré con una parte de intentos de despedirme, una vez que, y precisamente por mi trabajo, sabes que el sitio en el que estás pues no va a estar ahí siempre. Eso quizás hace que lo aproveches más. Tienes claro desde el primer momento que no vas a estar allí mucho tiempo, pero como a la vez el tiempo que estás quieres estar bien y hacerlo bien, te implicas mucho en todo lo que haces, ¿no? O intentas por lo menos pues aprender, leer, escuchar, ver, viajar y bueno, intentar integrarte, ¿no? Como si fueras un africano más. Era muy difícil porque lo primero que me di cuenta, nunca lo había pensado, era que era blanca. Y eso me chocó terriblemente. Es una cosa que uno no piensa y sí, o sea, me daba cuenta que llamaba la atención en todos los sitios, que todo el mundo me miraba y era porque era blanca. Efectivamente sobresalía y no había manera de lo que yo quería, que era integrarme. Luego he pasado 3 años en India, donde me han llegado a decir que si era india, y claro, allí ya notaba tanto la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, voy a leeros algunos de los poemas para que, por ejemplo, a la pregunta, ¿no?, que a veces me hacen de por qué escribí este libro, pues tengo uno en la última parte que se llama Ensayo, que me gustaría leer en primer lugar. Dice así: no quiero despedirme ni dejarte. El miedo a lo próximo, a lo tangible, los lugares que aún no poseo, no pueden ser obstáculo invencible. La luz que desprendes, los amaneceres perdidos entre hierbas altas, ceibas y baobabs desgastados, cuyas ramas son raíces que se agarran al cielo, de marfil o de ébano, resisten. No es justo desdecirme, creer que es otra cosa. Llegará un día en que no estés, continente origen, que no pueda tocarte. Para ese día escribo estos versos, para ese día preparo este cuaderno. De la primera parte en la que decía que es más sobre el continente y una declaración de amor a África, os voy a leer un poema que se titula Monday Morning. A veces amar no es suficiente. Se dice te amo y el dolor de no rozar un cuerpo emerge de la nada. Olvido matutino. Otras veces uno recorre los espacios entre estrellas que no vemos y crea oscuridad. El brillo partió por otros caminos, quiso escapar del abismo mental. No sabe, no hay distancia. Atracción. La avispa en su devenir obtuvo su premio. Ser tu orquídea para crear eternidad. En la fugaz estampa de un cometa surgido de un village cualquiera, mi amor se expande.
Este es un poema que escribí después de un viaje a Mali, que se titula De la impermanencia. Hubo una vez un poblado dogón donde yacían alrededor de un pequeño estanque, conteniendo todas las lágrimas, baobabs con la piel arrancada secándose al sol. Te esperaba allí. El cielo denso de un día cualquiera de mercado, donde las mujeres que llevan el peso del mundo trajinaban pequeñeces, abalorios, garbanzos, un poco de pimón. Regateé por una zamarra de cuero, donde dejo mi corazón a resguardo, los días polvorientos, abigarrados, en los que las ausencias recuerdan a St. Dollars de una orilla cualquiera a este lado del Atlántico, y se oyen ecos de voces que a lo lejos dicen no. Porque lo has nombrado tú, el de los abedules, y lo voy a... Me hablas de abedules y yo solo tengo acacias verdes en mi presente. En el valle largo, profundo, oscuro, el milagro del otoño tardío, a pesar de las nieves allá tan lejos, ha conseguido enrojecer unas ramas de fromager o algo parecido, que recuerdan a besos que no me das. Me pregunto si esos ríos, si esas semillas podrían encontrarse en una suerte de cementerio de elefantes, un lugar mágico rendido al marfil que nadie aún conoce. No sé si te parece... En una de las... estos son unos poemas cortitos que escribí en Liberia, donde también tuve que vivir en bastantes ocasiones. Y bueno, si el choque con Costa de Marfil había sido fuerte, con Monrovia fue todavía bastante más. Y escribí estos poemas cortitos que yo los he titulado Variaciones en Liberia. Acaricio tu mirada y la luz llega, porque a veces nos cerramos las ventanas y el viento debe volver a llamar a esa puerta trasera donde no se le espera. A cada rato me despide una palmera, la luz, aquel pájaro. Yo sigo siendo un alma quebrada por el desánimo ante el cambio. Corazón helado, tan lejos, tan lejos. Desnuda la ciudad, desnudos los pájaros. Vas a venir, me digo, pero yo ya no espero, ni al sol, ni al aire. El adiós no duele, es silencio, distancia, río, camino, árbol en medio de la selva de este bosque, donde ceibas majestuosas destacan lo que nunca seré, tierra. Dejar este suelo, la tierra naranja, los árboles, es una huida. Recorrido una vez, dos, miles, la búsqueda vehemente. No hay materias primas. Hoy he conocido a una mujer que fue obligada a comerse un corazón humano. Lloraba. Yo la miraba fijamente y su dignidad aplastaba el canibalismo. Vivo en un bosque de pájaros donde el tintineo es constante debido a la falta de luz. Inconmensurablemente pequeña me hago y entonces soy viento. De la segunda parte sobre Cabo Verde tengo un poema de la llegada que yo creo que refleja un poco el sentimiento de las primeras semanas allí, que se titula así, Llegada. La llegada a las islas se hace a oscuras, sigilosa, no se quiere molestar, importunar sueños ajenos, esperanzas perdidas. Apenas se divisa un islote, una franja de tierra recogida, un asomo de terreno ganado a las tormentas o a los piratas. Los barcos encallados, las basuras y algunos mendigos son accesorios de las cosas que queremos. El mar, la arena, el camino asfaltado no se perturban porque haya llegado. Y sin embargo soy distinta, infinita, pero mantengo intacto el miedo y el deseo a esto nuevo que comienza, bajo el agua, a esto nuevo que ahora tengo, a lo que devengo.
otro de Cabo Verde que se titula Sal. Me dices un poema bajo el agua y yo te digo aire luminoso, peces rana y tiburones nodriza, tortugas boba y silencio. Hay anémonas rasgadas como flores, como jarrones decorados por corales marchitos, por estrellas saladas que no brillan, que permanecen. Y quizás de la última parte, yo creo que hay un poema que escribí tras una estancia en el norte de Costa de Marfil, en Corogó, que en mi época, como el país estaba en guerra, pues no se podía viajar, y conseguí el último año poder ir allí. Me acogieron unas monjas y pude asistir escondida a una ceremonia de un funeral que está prohibido a las mujeres y desde luego a las extranjeras. Se titula Funerales. Todo lo ahorrado para honrar a quien no está. Trajes y bueyes. Las mujeres cocinan grandes ollas de arroz. Grasa de cerdo a 100 francos. Queda un poco de grano. 2 niños tiran de un carro. Hay un granero lobby al fondo. El cielo gris amenaza. No importa. La fecha ha llegado. Todo se prepara. Música, tambores, danzas secretas del otro lado. Desde el atardecer a las primeras luces, solo interrumpido por los truenos del aguacero que no nos olvida. Es el agua de los mangos, dicen. Es la extranjera que nos ha traído la lluvia. Y es en ese único instante donde mi viaje puede por fin justificarse. Yo, la portadora de lluvia. El de Banistas. Sí, Los hacedores de máscaras trabajan mientras la madera toma vida, se transforman jaguares o tigres inventados, en leones asiáticos imposibles, corzos salvajes, cocodrilos sagrados. Sin embargo, no has dejado nada sagrado a tu paso, ni torres más altas ni lagunas menos puras, nada que permita el regreso. Tan solo las virutas nos recuerdan que por aquí pasamos, porque las pisamos con los pies desnudos de la inocencia perdida, ahora que ya sabemos que no hay un para siempre. No ni quiere... Sí. Bueno, no, el primer poema del libro son las primeras impresiones, que tardé tiempo en escribir, pero una vez recordando era lo que más me llamaba la atención. En Abidjan los taxis son naranjas, los había ya por Barceló, y están salpicados de señales. Grâce divine, éternel et Montmerger, tatuage jaloux. En los Mazda de 18 plazas viajan no menos de 25 pares de pies. De los árboles cuelgan ramas como largos collares que incitan a subir, a dejarse enredar. Las mujeres llevan el peso del mundo con su cuello. Todos sonríen. En cada semáforo pareciera haber un supermercado. Allí encontré a mi loro. Cada día veo un Pulitzer de la fotografía que jamás haré. No existe la prisa. Incluso cuando llueve, todos caminan despacio y usan el paraguas, odiado toda mi infancia, solo los días de sol. La luz blanca contrasta con el color sangre de la tierra, que salpica las malas hierbas, antes de que legiones de jóvenes, cada uno a su manera, eso sí, las intenten controlar. Bullicio constante, interrumpido por el vuelo de las águilas, como un sueño. Colores intensos, jengibre, cebolla, pescado ahumado, maquis en los bulevares sin fin, coupé de Calais en todas las radios. Los rascacielos son cuevas llenas de murciélagos que se apoderan del centro al anochecer. Es todo tan auténtico que lo hasta ahora conocido pareciera estar envasado al vacío. No, aquí no hay lugar para lo artificial. Soy le Señor me guide, bonne chance. Un poco, pero bueno, un poquito.
A mí me gustaría preguntarle qué son esos murciélagos que toman los edificios, los rascacielos a la noche. Bueno, en Costa de Marfil los murciélagos son enormes, enormes, y durante el día no los ves o los ves menos o no te fijas, y al caer la tarde se desplazaban desde unos árboles que había enfrente de la laguna hacia el plató, que era el centro de la ciudad. Eran enormes. Y la verdad es que era muy impresionante ver cómo estaban volando. No sabías muy bien la verdad, al principio no sabías qué pájaro era, qué dejaba de ser, hasta que al final nos explicaron, no, son murciélagos, unos murciélagos enormes. Fíjate. Sí. La verdad es que, bueno, eran esas cosas, ¿no? Estaban en árboles, en edificios abandonados. Fue muy impactante. Bueno, comparativamente, ¿no? Haber vivido en Oviedo, haber vivido en Madrid y claro, Toulouse, no y de repente Abiyán, pues no tiene nada que ver. Nada que ver. No tiene nada que ver. Y luego hay un poema que no ha leído, que a mí me parece extraordinario, que es sobre lo que hay debajo del mar. Sí. Eso, bueno, me gustaría que lo contaras o que lo leyeras, porque me parece un punto de vista que... Bueno, es el punto de vista de un buceador. Porque, claro, porque yo pensaba, me acuerdo que se veía uno los pies tranquilamente, los pececitos, sí, pasar por tus rodillas. Yo decía, sí, claro, pero ¿cuál es el punto? Claro, el del buceador. Ahora, claro, es que una de las cosas que pude hacer es bucear, y sí que es cierto que debajo del agua todavía las cosas se ven de una manera distinta. ¿Por qué no lo lees? Porque ese sí que es un punto de vista que yo no he leído en la poesía española, por lo menos. Entonces me ha parecido, no se me había ocurrido, claro, el buceador, pero muestra algo que lo más que asocié fue el cuadro de Dalí, que hay, el niño levanta el mar, sí, y pensé, ¿cómo lo ha visto? ¿Desde qué lugar? Pues se titula Debajo. Debajo. Hay días que no respiramos, no es necesario. Uno baja al mar y otros no respiran. Emergen burbujas de mercurios pasados, de anclas perdidas y plásticos. Un coral marchito nos recuerda el resto. Debajo del mar no hay tiempo. La prisa solo la dictan las olas más arriba. Y los pasillos, avenidas que la lava creó hace años, florecen de algas y peces, florecen de corales coloridos que no vemos, que solo al agua se someten, que solo debajo son acción, son vida. Es el momento de preguntar. No quiero empezar a establecer una comparación entre tu sensibilidad y mi sensibilidad, porque sé que me vas a ganar. No es embajador. Y además tienes una gran ventaja, que yo estuve 10 años solo en África y tú puedes estar muchos más. Y eso es muy importante. Pero una de las cosas que me consuela es cuando he ido remirando el título, dejar África. Al ponerlo en infinitivo no dices que te vas. Claro. Que es una posibilidad el irse de África. Pero al principio decías, y es totalmente cierto, te enamoras del país, por malo que sea, te enamoras del primer país africano al que vas. El mío fue Guinea Ecuatorial, como para no volver otra vez a África. Me fui a Kenia y me fui a Namibia. Hay algo que te engancha, pero no solo te engancha el paisaje, te engancha la gente, la humanidad que tienen, la franqueza, son gente abierta, son gente sencilla, no están preocupadas, el tiempo no cuenta para ellos. En Namibia, por ejemplo, yo recordaba que se sentaban al borde de la carretera, montaban 4 piedras, no había más que 4 piedras, y aguantaban ahí todo el día. Una vez nos pararon para ver si les podíamos dar agua. África es una cosa muy especial, y desde luego Cabo Verde, y con la música que tienen, alguien te lo ha facilitado, que realmente es una maravilla. El bombo, ya sabes. Vamos a cuidarlo. De todos modos, enhorabuena a la presentadora. Sí. Y la verdad ha hecho una presentación muy bonita, muy adecuada, y estoy seguro que vas a tener mucho más éxito. Muchas gracias. Tienes, toda la razón, coincido plenamente. Es todo, ¿no? Es la gente, es el contraste de ver personas que realmente lo están pasando objetivamente mal y tienen una alegría innata
una manera de vivir que puede parecer desde fuera un cliché, pero no lo es la realidad. O sea, dan todo lo que tienen, comparten contigo todo. A mí he tenido anécdotas de todo tipo, pero había una chica que me ponía la gasolina en el coche cuando en la gasolina que estaba al lado de mi casa. Oye, no paró hasta que no me invitó a su casa. Yo me resistía, porque sobre todo decía, bueno, yo voy a tu casa encantada, pero me daba tanta vergüenza que ella viniera a la mía, que me estuve resistiendo todo lo que pude. Pero es que después de un año, de verdad, un año, cada vez que iba allí, por favor, tienes que venir a mi casa, tienes que venir a mi casa. Bueno, me fui a su casa, vivía en el peor barrio de Abidjan. Vivía además en una casa compartida, era una habitación minúscula donde tenía todas sus cosas. Comimos en el suelo, compró comida, me regaló una tela. Es que estaba sobrepasada. Digo, esta chica, por favor, que no tiene nada. Además me contaba, yo sabía ya que no le pagaban en la gasolinera, que ella iba a trabajar porque no tenía cosa que hacer, porque se aburría en casa y entonces iba allí, pero que no le pagaban. Entonces ese tipo de cosas que luego uno, bueno, cuando vuelve, ¿no? Y cuando viene volviendo a primer mundo y dices, qué pena, ¿no? Qué pena que no se nos contagie ni un poquito, porque eso realmente engancha. Y afortunadamente pues me he encontrado a mucha gente que le pasa lo mismo, ¿no? Aquí hay un amigo periodista que conocí en Costa de Marfil y que también les pasaba lo mismo. Eso es algo pues muy bonito, ¿no? Y por nuestro trabajo tengo la suerte de poder vivir allí, de poder disfrutarlo, y es algo que echo de menos, pero en el fondo sé que lo llevo conmigo, ¿no? Entonces, es por eso el título, ¿no? Dejar África como un interrogante. ¿Cómo dejar África? Pues creo que no puedo. Yo lo llevo conmigo, lo tengo ahí, cuando lo necesito sé dónde puedo encontrarlo, y tengo este libro para recordarme además que estuve allí y que viví, ¿no? Esos momentos. Y con eso me quedo, ¿no? Y si gusta, pues muchísimo mejor, claro. Está todo el mundo de acuerdo con todo lo que con todo lo que ¿Por qué digo? no nos lees un último poema, por lo menos, uno o dos? A ver. Que vamos a llegar a casa y no vamos a poder leer nada. Y eso te digo, Bueno, además. Que sea Sí. uno. ¿Por qué no nos lees el de Abidjan, el abril rojo? Sí, Abril rojo, sí, 75. sí. Bueno, este poema... yo cuando llegué a Abidjan en el año 2006, el país estaba en guerra. De hecho, bueno, firmaron un acuerdo de paz en el 2007, pero realmente era una guerra que a mí, mentiría si dijera que me tocó. No me tocó porque en Abidjan no hubo guerra, el resto del país. Entonces, a pesar de que veía las consecuencias del conflicto, porque toda la ciudad estaba tomada por policías, que iban con sus Kalashnikov y te paraban en los controles de tráfico, etcétera, no viví ese conflicto en la ciudad. Luego me fui a Cabo Verde y ahí sí que estalló en las siguientes elecciones una guerra. Y este poema, gracias por pedir que lo lea, porque es una cuenta pendiente con Yves Lambelin, que era un empresario francés que secuestraron y que mataron en abril de 2011, y con el que yo había tenido una relación de trabajo porque llevaba 40 años en Costa de Marfil. De hecho tenía nacionalidad marfileña, y era un apasionado de la cultura africana, y habíamos colaborado, porque era un multimillonario, habíamos colaborado con la embajada en traer a mujeres artistas de Burkina Faso a Abidjan. Era una persona que estaba muy, muy involucrada en la cultura y en el país, y murió, desapareció. Y el caso es que yo tengo una cuenta pendiente con él, porque la última conversación que tuve con él por teléfono fue una discusión. Me llamó para pedirme un visado y le tuve que decir que no, y se molestó muchísimo. Y yo pues lo sentí en el alma, haber discutido con él en ese momento. Cuando colgué, pues la verdad que pensé, tengo que volver a llamarle para decirle que bueno, que no es tan importante, que bueno, que me disculpe si yo le he contestado de alguna manera mal, no le puedo dar ese visado que me pide. Y esto fue pues unos meses antes de irme de Costa de Marfil. Y 2 años más tarde pues leí en el periódico que lo habían secuestrado y que luego habían encontrado
le habían encontrado muerto. Así que este poema es un poco una cuenta, una pendiente, ¿no?, con Isla Belán allá donde esté. Se titula Abril Rojo en Abidjan. Por teléfono, sentir la guerra en la calle, los gritos, el miedo. Imaginar el efecto de una bala que ha sesgado la vida de una novia, de un hermano, de un enemigo. Reconocer la laguna pútrida llena de cadáveres y de peces. Descubrir meses más tarde a Yves en ella. Querer estar ahí, a pesar de todo, en África. Y solo me perdonáis una cosa porque con esto se me ha olvidado quería haber dicho al principio que no pude, que una de las cosas que más me hace ilusión de este libro es que se lo haya podido dedicar a Javier Cuchí, que bueno, era un amigo y un compañero que murió hace un año en Etiopía. No era especialmente amante de la poesía, para aquellos que estamos aquí le conocíamos, pero había leído la antología de poetas diplomáticos que yo le envié a la embajada la primera vez que salí publicada, y le había gustado mucho, y estoy segura que, bueno, si nos está viendo desde algún sitio, pues estará muy contento de que se lo haya dedicado y que su nombre pues salga en este Dejar África que él pudo disfrutar solo 3 años. Así que muchísimas gracias y especialmente gracias por venir. Gracias. Lo hice poquísimo, pero bueno, muy bien.